Yo quiero decirles que hace muchos años, tengo 96 años, cuando salí por primera vez diputado allá en mi región, vi que gente vivía bajo los puentes del río Cautín, tapado con arpillera. Entonces dije yo, hay que buscar los recursos para terminar con la pobreza. Y ahí encontré, ¿no es cierto?, que en el cobre habían recursos más que suficientes, como lo señaló Radomiro Tomic, y como el gran presidente Salvador Allende nacionalizó el cobre. Y esa es una riqueza fantástica que podríamos vivir como un país desarrollado, pero esa riqueza que Salvador Allende las nacionalizó, y curiosamente, yo no soy partidario porque fue un enemigo furibundo de la dictadura, pero que ni siquiera se atrevió a tocar el cobre la dictadura de Pinochet. Y todos los gobiernos, a partir del año 90, fueron entregando pedazo a pedazo parte de nuestra riqueza a las multinacionales. Y estas multinacionales, piensen ustedes que durante mucho tiempo se fueron apoderando, llegaron a apoderarse en un 72% del cobre chileno. Y Codelco le queda solo el 28%. Y Jorge Gálvez se refirió en esto también a que hoy este gobierno de Kast quiere privatizar la gallina de los huevos de oro. Estos recursos, que son los que sostienen en 1990, saliendo de la dictadura, Codelco trataba y explotaba el 95% del cobre chileno y fundía y refinaba todo el cobre chileno aquí, en Chile, y vendía su cobre fundido y refinado en Chile. Yo les voy a extenderme un poco, porque quiero entregarle algunas cosas que son importantísimas. Si queremos tener una soberanía, tenemos que tener un pueblo satisfecho de sus necesidades primordiales. Y con el cobre podemos satisfacerlas plenamente, más que suficiente. En 1990, Codelco, les repito, fundía y refinaba todo el cobre chileno y le aportaba al Estado el 25% del presupuesto de la nación. Entonces explotaba 1.450.000 toneladas. Han pasado los años, como les digo, cada uno entregándole un pedazo de esta riqueza a las multinacionales del cobre. Y hoy día produciendo 5 millones de toneladas, o sea, 3 veces más que en 1990, y solo le entrega el 5% al presupuesto de la nación. Ustedes se darán cuenta de inmediato que este es un fraude colosal. Y a mí me preocupa que todos los presidentes, ninguno de los presidentes a partir de 1990, ni siquiera tocaron el cobre. No se refirieron a la principal riqueza. Dicen que no hay plata, pero sobraría la plata si tuviéramos el cobre como lo hizo Salvador Allende. Y por cierto, con los avances tecnológicos del mundo, se necesitan metales estratégicos y tierras raras. Y nuestros concentrados se llevan, ¿no es cierto?, de contrabando esos metales preciosos y las tierras raras, que son indispensables para el desarrollo de la humanidad, pero también sirven para el armamentismo. Esos metales estratégicos son los que se ocupan en los aviones de alta velocidad, en los clones, y Chile los tiene. ¿Por qué cerraron ventanas y paipotes? Porque no quieren las multinacionales que se funda y refina el cobre en Chile, porque quedarían esos metales preciosos y tierras raras dentro del país. Afortunadamente, recién la Federación de Trabajadores del Cobre ha llamado públicamente a fundir y refinar el cobre en Chile. ¿Cómo va a ser posible que un país que es el principal productor de cobre del mundo, de lejos, el 34% de las reservas conocidas están aquí en Chile, y esta riqueza hoy día está en manos de las multinacionales y le aportan una miseria, y no quieren fundir y refinar el cobre en Chile, cerrando paipotes y ventanas y huachipatos, porque si se fundiera y refinara el cobre en Chile, esas riquezas quedarían aquí en Chile. Yo les quiero decir que esos metales críticos, preciosos y las tierras raras valen 8 veces más que el cobre contenido en los concentrados.
Por eso cuando se organizan para un movimiento amplio de trabajadores, en fin, de clase media, de empleados, en fin, ¿no es cierto?, es indispensable luchar por el cobre para poder financiar los cambios que Chile necesita. La justicia social, la educación, la salud, la previsión. Hay 900 campamentos en Chile. Es urgente tener las viviendas sociales para muchos chilenos. Y ahora, con estos temporales que ustedes han podido apreciar, se ve, ¿no es cierto?, el dolor del pueblo chileno que tiene que soportar en chozas, ¿no es cierto?, a lo largo del país. Por eso yo he aceptado la invitación que me ha hecho Jorge Galvez, porque de alguna manera yo pueda colaborar con los chilenos para lograr su soberanía y una verdadera democracia. Ustedes van a ser los portaestandartes de esta lucha. Si pudimos derrotar a Pinochet con las armas, ¿cómo ahora no vamos a poder derrotar esta dictadura económica que significa que este modelo neoliberal acumula las riquezas en pocas manos, empresas y personas? Y piensen ustedes que el 20% de los habitantes de este país capturan el 80% de las riquezas anuales. Y más aún todavía, el 1% de un grupo de chilenos y empresas se lleva el 51% de las riquezas que se producen al año. Entonces, ustedes verán que en estas condiciones el pueblo de Chile, el Estado y los gobiernos tienen solamente un 20% de estas riquezas para poder solventar las necesidades del pueblo. Yo creo que hay que hacerlo al revés. Un 80% para el pueblo y un 20% para las empresas y personas como Lux y como tantos otros que se han aportado a las riquezas. Podría hablarles con más cifras, pero solamente me siento contento de estar con ustedes. Muy contento porque me doy cuenta que hay personas que están dispuestos a luchar. Nada nos va a caer como el maná del cielo, solamente luchando. Y por cierto, luchando armoniosamente, unidos, que es la manera de conquistar el poder para poder hacer las transformaciones que el pueblo está gritando por ellas. A mis 96 años aún estoy de pie para seguir luchando. Muchas gracias.